Como es bien sabido, prácticamente durante toda su historia, Rusia no hizo más que conquistar países vecinos y someter a su población. La política exterior agresiva siempre ha sido una característica distintiva de casi todos sus gobernantes, sin importar el título que llevaran. Ya sea el zar de Moscú, el secretario general soviético o el presidente de la federación, aunque en realidad Rusia no es ninguna federación. En el último cuarto de siglo, es una dictadura militar y de policía secreta centralizada, con ambiciones imperiales y planes para revivir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en las fronteras de 1991. Por eso no es sorprendente que últimamente analicemos con frecuencia la posibilidad de nuevas manifestaciones de la agresión de Putin. En los próximos años, identificamos las ubicaciones más probables para una expansión rusa. Y en primer lugar, por supuesto, en el espacio postsoviético. Ya hemos analizado tanto el extremadamente peligroso corredor de Suwalki como el conflicto creciente con Azerbaiyán y las zonas grises existentes, que si el Kremlin lo desea, pueden volver a convertirse en puntos calientes. Pero hoy vamos a reenfocar la atención de los espectadores hacia el otro lado, del oeste al este, hacia las estepas y desiertos de Asia Central. Y ante todo, vamos a prestar atención a Kazajistán, con el cual Rusia, por cierto, tiene la frontera terrestre más larga. Hablemos sobre el grado de influencia que tiene Moscú en este país. Analizaremos la posibilidad de un conflicto entre Rusia y Kazajistán en un futuro cercano, ya sea como un enfrentamiento militar directo o disfrazado en una forma híbrida. Es decir, consideraremos la probabilidad de que ocurra el conocido escenario de Donbass. Me llamo Semyon. El canal Mega Show Televisión siempre ofrece análisis de calidad y objetivos. Comenzamos. Un poco de teoría. Empezaremos en los años 90, cuando toda la élite intelectual de Occidente y más allá leía con entusiasmo el gran tablero de ajedrez, la supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos. Su autor fue Zbigniew Brzezinski, uno de los politólogos más conocidos y respetados del siglo XX y exasesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos. Este libro hasta el día de hoy es considerado un clásico de la politología. ¿Y por qué? Porque en ella, de hecho, se predijo el resurgimiento del imperialismo ruso y el intento de restaurar su influencia en el espacio postsoviético. Eso sucedió cuando casi todos los políticos del mundo civilizado pensaban que, tras el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la guerra en Chechenia, Rusia ya no era una amenaza seria para Occidente. Con el tiempo, aunque con dificultad, se integraría al mundo global de la democracia y valores liberales. La cita más conocida de Dzyzhinsky, por supuesto, es la predicción real de la actual guerra ruso-ucraniana. Su pronóstico analítico ha sido citado cientos de miles de veces, incluso millones, y decía: sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio euroasiático. Sin Ucrania, Rusia aún puede aspirar a estatus imperial. Entonces se volvería principalmente un estado imperial asiático y probablemente se vería envuelto en conflictos agotadores en Asia Central. Lo que sucedería es que estaría resentida por la pérdida de su reciente independencia y recibiría apoyo de los estados islámicos amigos del sur. Si en los años 90 esto era solo una reflexión de un estratega político experimentado, hoy en día ya es simplemente inútil discutir con esta afirmación. Pero hoy no nos interesa tanto el caso ucraniano, sino el análisis de Brzezinski sobre Kazajistán y la región de Asia Central en general. Incluso partiendo de la frase ya mencionada, resulta que si Moscú fracasa en Occidente y no recupera Ucrania, inevitablemente se verá obligada a voltear hacia el este, hacia la región de Asia Central, y provocar un conflicto allí. Esta es una realidad bastante objetiva, ya que la esencia imperial de Rusia inevitablemente exigirá una salida alternativa, una especie de compensación por la derrota sufrida. A menos, claro, que para ese momento en la propia Rusia no ocurran procesos profundos que cambien radicalmente el régimen político totalitario existente. Es decir, no basta con la muerte física de Putin, sino que debe haber un desmantelamiento completo del putinismo como tal, porque no es en vano. Brzezinski afirma que Rusia solo puede ser imperio o democracia, no ambas a la vez. Es decir, la única forma real de poner fin a la política agresiva de Moscovia, aunque sea por un tiempo relativamente largo, es exclusivamente su democratización interna. Y aquí no hay opciones. Entonces, ¿qué nos queda al final? Para Rusia, desde Pedro I la expansión hacia Occidente siempre ha sido prioritaria, abriendo una ventana a Europa.
En consecuencia, mantener bajo su control a la Bielorrusia de Lukashenko, la actual guerra en Ucrania y la posible toma de los países bálticos son todos eslabones de una misma cadena. Pero si Moscú sufre una aplastante derrota geopolítica en esta dirección, el vector de su agresión inevitablemente girará 180 grados, y el primero en su camino será, por supuesto, Kazajistán, la rusificación de Kazajistán. Todo lo que dije antes es solo una teoría, una suposición y nada más. Pero hay hechos históricos reales que pueden considerarse una justificación bastante racional para tales pronósticos y razonamientos teóricos, y en primer lugar están relacionados con la historia de la conquista y la rusificación forzada del pueblo kazajo. Los primeros intentos de conquistar las estepas kazajas ocurrieron a inicios del siglo XVIII, pero la expansión masiva inició a mediados del siglo XIX. Aprovechando la desintegración del otrora poderoso Kanato de Kazajistán de las hordas y la posterior guerra civil, el Imperio ruso comenzó su avance agresivo hacia el interior de Asia Central. Este proceso concluyó en la década de 1870 con la creación de los gobiernos generales de Turquestán y de la Estepa. La conquista de Asia Central incluyó saqueos sistemáticos y el asesinato de quienes resistían a los ocupantes. Después, las autoridades rusas implementaron la rusificación de las élites locales para asegurar su lealtad, aunque no siempre funcionaba. Los kazajos amantes de la libertad se levantaron varias veces, destacando la rebelión de Andiyán en 1898, pero todas fueron brutalmente reprimidas. Sin embargo, antes de la era soviética, la colonización rusa de Kazajistán fue insignificante para quienes querían mudarse de Rusia central a los Países Bajos. No sorprende que, según el único censo del Imperio ruso en 1897, apenas vivieran poco más de 10 grandes rusos en el actual Kazajistán. En la práctica, esto significaba la preservación de la monoetnicidad de la región en general. Sin embargo, ya en tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los procesos de cambio artificial de la composición étnica de la población de Kazajistán se aceleraron muchas veces. Esto se facilitó por las conocidas industrializaciones, colectivizaciones y represiones de Stalin. Durante la construcción de varios objetos industriales, participaron muchos ingenieros y trabajadores rusos, muchos de los cuales se establecieron en Kazajistán. También algunos prisioneros políticos y sus hijos. No los mandaban a Siberia ni al extremo norte de Kazajistán, sino a las estepas kazajas. Por ejemplo, después de que Lev Trotsky fue derrotado por Stalin, lo destituyeron de todos sus cargos y lo exiliaron a Alma-Ata. Otro ejemplo. En Kazajistán estaba el famoso campo de Akmolinsk para esposas de traidores, conocido en toda la Unión, donde encarcelaban a las esposas de enemigos del pueblo solo porque sus maridos fueron víctimas de la represión. Como pueden imaginar, incluso después de cumplir toda la condena, los prisioneros no tenían derecho a regresar a su tierra natal y se quedaban a vivir cerca del campo, en el asentamiento. Pero a los kazajos, especialmente a aquellos que se negaban a unirse a los kolchoses, por el contrario, los deportaban lejos de sus lugares de origen, a la tundra, la taiga, al soleado Magadán o a la bien conocida por todos los ciudadanos soviéticos Kolimá. Debido a esa migración masiva, el censo de 1939 indicó que casi el 40% de la población de Kazajistán era rusa. Sin embargo, la principal ola de reasentamiento masivo de representantes de otros pueblos fue la famosa epopeya de la puesta en marcha. Al menos 2 millones de jóvenes de toda la Unión Soviética respondieron al llamado de Khrushchev. No fue por una buena vida. Siguiendo al Komsomol, buscaron un mejor destino en las tierras vírgenes de Kazajistán. El resultado fue aterrador. Los kazajos pasaron a ser minoría en su tierra, representando solo el 30% de la población, mientras que los rusos aumentaron al 43%. Tal desproporción no se observó en ninguna otra república soviética. No hace falta explicar que esta situación incluyó la rusificación total y el reemplazo de la cultura y tradiciones locales por las rusas. Estas tendencias se notaban especialmente en las grandes ciudades. Sin embargo, a partir de los años 70, la situación étnica en Kazajistán comenzó a mejorar gradualmente. En gran parte, gracias al tradicionalmente alto nivel de natalidad entre los kazajos. Antes de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1989, la proporción de kazajos y rusos ya había cambiado, a favor de la población originaria, 39.7 contra 37.8. Es una pequeña diferencia, pero sigue siendo ventaja. ¿Y cómo está la situación ahora? Desde la independencia de Kazajistán, el resurgimiento de la identidad kazaja se ha acelerado.
En 1999 la proporción de kazajos ya era del 53% y el último censo, realizado en 2021, registró un 70.4% de kazajos étnicos. La proporción de rusos étnicos bajó a un récord de 15.5%, es decir, casi 3 millones de personas. ¿Qué problemas pueden surgir con tal proporción de etnias? Sin embargo, hay varios matices que en la práctica complican la situación en el Kazajistán actual. Consideremos la experiencia de Ucrania, donde solo el 17.3% de la población era rusa, pero eso no evitó que Moscú comenzara una agresión híbrida y luego directa, justificándose con la protección de la población rusa ante los neonazis sangrientos. Así que, el primer factor importante es la concentración extremadamente desigual de la población rusa en Kazajistán. En las regiones del sur y oeste hay pocos rusos y, en general, pocas personas de nacionalidades eslavas. Ni con lupa los hallas de día, son una rareza local. En las regiones del norte y este de Kazajistán, que limitan con Rusia, la proporción de rusos es significativa. En Karagandá y Kostanay, casi la mitad de la población es rusa, con porcentajes entre 30 y 35%. En ciudades grandes como Petropavlovsk, Ust-Kamenogorsk, Karagandá, Pavlodar, Kostanay y Kokshetau, es raro oír el idioma kazajo. Incluso en Almatí y Astana, cerca de una quinta parte de la población es rusa étnica. Sin embargo, toda esta situación es solo la mitad del problema. Un factor clave es que los rusos en Kazajistán están poco integrados en el entorno local y tampoco desean integrarse. Y por eso se parecen mucho a los rusos que viven en Lituania, Letonia y Estonia. Según el censo de 2021, solo 25 rusos saben leer y escribir en kazajo. Y esos son principalmente jóvenes que nacieron ya en los años de la independencia de Kazajistán. La generación de personas de más de 40 años sigue viviendo en su mundo ruso hablante. Y los que son aún mayores viven exclusivamente de la nostalgia por la patria soviética perdida que les fue arrebatada por los malditos demócratas, nacionalistas y capitalistas. No es nada difícil inventar un enemigo, y aquí entra en juego el tercer factor. Es fácil inventar un enemigo si hay alguien que lo quiera inventar. Teniendo en cuenta que las regiones del noreste de Kazajistán son en general de habla rusa, ahí se sienten bastante cómodas varias organizaciones y estructuras, cuyo liderazgo claramente proviene de Moscú y, muy probablemente, de Lubianka. Destacan la Comunidad Rusa de Kazajistán, el Partido Ruso de Kazajistán, el Centro Cultural Eslavo, la Asociación Pública Istoki y el Movimiento Eslavo Republicano LAD. Por cierto, estos últimos tienen como objetivo declarado que el idioma ruso obtenga el estatus de segundo idioma oficial, al igual que el kazajo. ¿No les recuerda esto a algo? A mí, por lo menos, me recuerda a Crimea, al Donbass en tiempos de Yanukovych. En pocas palabras, el norte y parte del este de Kazajistán representan una especie de estado dentro del estado. Esta región, en esencia, es una zona de alto riesgo, un lugar sobre el que Rusia tiene una influencia muy fuerte. Un lugar donde podría surgir separatismo y una futura división del Estado kazajo por razones étnicas y lingüísticas, como lo que el enano del Kremlin planeó para Ucrania en 2014, pero donde la política del partido falló mucho. Por supuesto, el peligro potencial no siempre significa que sea real. Mucho depende de la combinación de varios factores en un momento determinado. Primero, sobre la política de las autoridades de Kazajistán para prevenir el separatismo en las regiones noreste y, en general, contrarrestar a la Federación Rusa. Aquí los resultados son contradictorios. Por un lado, tanto el expresidente Nursultán Nazarbayev como el actual Kassym-Jomart Tokayev deliberadamente no permiten que fuerzas abiertamente prorrusas entren en los órganos y el poder central, y especialmente en las estructuras de seguridad. Esa política es muy distinta a la de Ucrania bajo Yanukovych. Incluso antes, cuando el prorruso Partido de las Regiones y su aliado, el Partido Comunista, gobernaban regiones y tenían mayoría estable. En la Rada Suprema controlaban el poder, los órganos de seguridad y los servicios especiales. Recuerden al menos a Alexander Yakimenko, ahora medio olvidado, quien encabezaba el Servicio de Seguridad de Ucrania y llevaba tranquilamente en el bolsillo un pasaporte con el águila bicéfala. En Kazajistán, solo los kazajos étnicos pueden acceder a la élite política más alta y no todos ellos.
También a nivel nacional se lleva a cabo una política de desrusificación y en general de reducción de la influencia de la cultura soviética y rusa. Y esto no es solo el estudio obligatorio del idioma kazajo en las escuelas y otras instituciones educativas, y no solo la popularización de la historia y las tradiciones del pueblo kazajo. Actualmente, en Kazajistán se realiza una transición gradual del alfabeto cirílico impuesto por el gobierno soviético al latino. Inicialmente, se planeaba completar este proceso precisamente para el año 2025, pero después las fechas se pospusieron hasta el año 2031. Este rechazo al pasado arcaico no solo es simbólico al reflejar la necesidad de integrarse al mundo occidental, sino que también es muy práctico. Porque el cambio de alfabetos inevitablemente contribuirá a fortalecer la barrera cultural con el tristemente célebre mundo ruso, especialmente entre la generación más joven. Por factores económicos y geográficos, Kazajistán ha mantenido durante décadas una política multivectorial, conocida por los ucranianos en la época de Kuchma y Yanukovych. Solo que mientras Ucrania equilibraba entre Europa y Rusia, Kazajistán se encuentra en la intersección de los intereses de China y Rusia. Hablaremos más adelante sobre el factor chino en los acuerdos de las élites kazajas, pero por ahora, unas palabras sobre la influencia económica y política de Moscú en Astana. A diferencia de Ucrania, que en 2014 hizo su elección histórica a favor de la integración euroatlántica, Kazajistán se unió a todas las asociaciones de integración controladas por Moscú. Incluyen la Unión Económica Euroasiática, la Unión Aduanera, el Espacio Económico Euroasiático y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Esta última nos es más conocida como el equivalente ruso de la OTAN. La dependencia de Kazajistán de Rusia aumenta por las bases militares rusas en su territorio. No son bases militares estacionarias como en Transnistria, Abjasia u Osetia del Sur, ni como la flota del Mar Negro en Sebastopol. La escala es diferente. Rusia arrienda 7 grandes instalaciones militares y de pruebas en Kazajistán. En primer lugar, está el famoso cosmódromo de Baikonur, que sigue siendo clave para el programa espacial ruso y los vuelos tripulados. También son de gran importancia el campo de pruebas estratégico de defensa aérea y antimisiles Sari-Shagan y un nodo radiotécnico independiente en Priosersk, en la región de Karaganda. Los demás son campos de pruebas de vuelo para la aviación militar. Además, el número total del contingente ruso no es muy grande, no supera las 1000 personas. La mayoría son contratistas, técnicos e ingenieros, por lo que no forman un grupo de ataque. En vísperas de la anexión de Crimea, la flota del Mar Negro de Rusia contaba con al menos 15.000 militares. También es importante considerar que la presencia militar rusa ya implica riesgo de inestabilidad. La experiencia previa demuestra que incluso tales instalaciones pueden ser utilizadas como una base para futuras acciones híbridas bajo la apariencia de ingenieros y personal de servicio. Se pueden traer un par de cientos de esos Girkin o Strelkov. En caso de desestabilización política en Kazajistán, pueden tener un papel decisivo, como los factores de estabilización en el Donbass en 2014. Aún así no recomiendo gritar antes de tiempo. Jefe, todo está perdido. En cualquier caso, por ahora, ya que en este momento existen varios factores importantes que, aunque sea con dificultades, logran contener las desmedidas ambiciones de los estrategas del Kremlin. Y el primero de ellos, como bien lo han adivinado, es China. En las últimas décadas, el liderazgo de Kazajistán ha hecho todo lo posible para acercarse al máximo a China, en contraposición a Rusia, y han logrado mucho en este ámbito. Por ejemplo, hoy en día la mayor cantidad de productos kazajos se exporta precisamente a China, y a su vez, China es el principal importador para Kazajistán. Teniendo en cuenta la enorme dependencia de Rusia hacia China, se puede afirmar con certeza que, en la situación actual, Putin difícilmente se arriesgaría a tomar alguna acción agresiva sin antes obtener la aprobación o al menos el consentimiento tácito del camarada Xi. El segundo factor, igualmente importante, es que bajo sanciones económicas, Rusia requiere urgentemente canales de suministro confiables para productos sancionados. También chips, microcircuitos y semiconductores esenciales para que un misil sea preciso. Como ya mencioné en videos anteriores, una de esas rutas logísticas es la región del Cáucaso y la otra es Asia Central, y aquí, sin el tránsito por el territorio de Kazajistán, Putin no puede arreglárselas de ninguna manera. Por eso, al menos hasta el final de la guerra ruso-ucraniana. A Moscú definitivamente no le conviene desestabilizar la situación en Kazajistán, y mucho menos organizar algún tipo de rebelión separatista o disturbios.
Para el suministro estable de productos prohibidos, se necesita estabilidad política interna. El tercer factor que impide la realización de planes agresivos en Moscú es la estabilidad del régimen gobernante en Kazajistán. No es ningún secreto que en la primavera de 2014, Putin tomó Crimea fácilmente y desató una guerra híbrida. Esto se debió precisamente a la inestabilidad del poder post-Maidán de Turchinov y Yatsenyuk, así como al colapso de la maquinaria estatal, especialmente en las regiones del sureste. Pero tan pronto como el gobierno proeuropeo se fortaleció y restableció el control del Estado, la actividad de la primavera rusa disminuyó drásticamente. Sin la intervención del grupo terrorista de Girkin Strelkov, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk habrían desaparecido antes de existir. Esta regularidad se aplica totalmente a Kazajistán, sin importar cuán poco democrática o autoritaria sea la autoridad del presidente Tokayev. El simple hecho de la estabilidad de su régimen reduce significativamente las posibilidades de éxito de Putin, especialmente en caso de que se utilicen separatistas, subtítulos creados por Dimatorsok. Y aunque suene banal, vuelvo a enfatizar que el factor más importante que hace imposible un ataque de Rusia en los próximos años, no solo contra Kazajistán, sino contra cualquier otro país, es la heroica resistencia de Ucrania. Putin no abrirá un frente en Kazajistán antes de cerrar el de Ucrania, por lo que Ucrania será el escudo de Europa y Asia Central. Por paradójico que parezca, si habrá un Donbass 2.0, la respuesta a esta pregunta será positiva, pero con algunas reservas sumamente importantes. Sí, en efecto, Moscú puede organizar una guerra híbrida en Kazajistán incitando el separatismo ruso en las regiones del noreste. Existe potencial para ello. Sin embargo, solo después de al menos 5 años tras el final de la guerra ruso-ucraniana, Moscú simplemente necesitará un respiro para lamer sus numerosas heridas. Preguntas. Para lograr con éxito los objetivos de las inversiones ISM, las autoridades rusas tendrán que neutralizar a China a toda costa, por ejemplo, y convertirla en una más obediente y controlable, orientada hacia Moscú. Es posible llevar a cabo este escenario en el transcurso de... En el escenario, el presupuesto está en juego y sirve como alternativa de comparación. Y de nuevo, llevar a cabo el escenario de Donbass solo es posible si se mantiene un enclave prorruso en el norte. Como dicen, si no hay cuerpo, no hay caso. Y aquí todas las cartas están en manos de las autoridades kazajas, para quienes la política de fortalecer la identidad nacional y cultural no es solo una campaña de relaciones públicas llamativa, sino una cuestión de supervivencia futura. La desrusificación es simplemente necesaria, ya que el mundo ruso generalmente solo llega a donde lo esperan y lo llaman. Ucrania lo entendió por completo hace 11 años, aunque con retraso. Por eso, todos esperamos mucho que Kazajistán no repita ese escenario. Eso es todo de mi parte. Gracias por ver, gracias a todos los patrocinadores por apoyar el canal en tiempos difíciles y nos vemos en el próximo episodio del canal. Adiós a todos.